de hoy, pues vamos a trabajar otros formáticos, ¿listo? Entonces ya esperemos un minutico y ya arrancamos. Profe, la compañera Julie Olave no se va a conectar porque está un poquito indispuesta. Vale, listo, no hay lío, ¿vale? Que se vaya adelantando. Buenas noches para los que se van conectando, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la noche de hoy vamos a continuar con algunos formatos, con algunos pues vamos a trabajar y con otros simplemente los vamos a ver. ¿Por qué? Pues por la relevancia, ¿listo? De los formatos. Ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, bueno, este formatico creo que fue el último que trabajamos nosotros, el 12-10, el 10-12, perdón, que es donde se reporta la información inicial. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Entonces estábamos viendo que en ese formato se registran los saldos de las cuentas corrientes y de las cuentas de ahorro. Entonces, bueno, uno con la renta del año anterior, pues puede armar su información exógena. ¿Qué pasa? Que digamos que uno tiene sus efectivos o su cuenta de efectivo equivalente es el efectivo. Entonces, uno va a registrar únicamente lo que tiene en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorro. Lo que tiene de pronto en efectivo, eso no lo registra. Eso lo habíamos trabajado la semana anterior, lo habíamos trabajado y eso va bajo el concepto 1110. Este es un pequeño resumen, una retroalimentación. Se informa la razón social y NIT de la entidad financiera. Se registra el saldo de las cuentas corrientes y ahorro en el exterior bajo el concepto 1115 y se informa la razón social, el NIT y país de la entidad financiera. También se reportan bajo ese formato por los valores patrimoniales de bonos, ¿sí? Es decir, si yo tengo inversiones en bonos bajo el concepto 1200, en CDTs bajo el concepto 1201, en títulos bajo el concepto 1202, en derechos fiduciarios bajo el concepto 1203 y el resto de inversiones, pues que yo no pueda clasificar en las anteriores, las clasifico en la 1204. También, y lo habíamos trabajado en la sesión anterior, que los criptoactivos pues también se registraban bajo el concepto 1210, como el Bitcoin, etcétera, etcétera. ¿Listo? Se informará la razón social, NIT y país de la entidad emisora. ¿Listo? Sociedades de las cuentas, sociedades de las cuales es socio accionista o comunero cooperado, indicando el valor patrimonial de las mismas acciones, es decir, si la empresa tiene inversiones en acciones, se registran bajo el concepto 1205 y se informa razón social, NIT y país de la sociedad a la cual le pertenecen esas acciones, es decir, de la entidad emisora de las acciones. ¿Listo? Para que quede un poco más claro, ¿vale? Entonces, bueno, este lo habíamos trabajado la semana anterior. Vamos a arrancar a trabajar este ítem en esta semana. Sujetos, o este ítem lo tienen que identificar los sujetos del literal D al K, de acuerdo al estatuto, al artículo 631 del estatuto tributario, artículo 26. Sujetos señalados en el literal D, E, F y G del artículo primero de la resolución 1104 del 2018. Deben suministrar la información de los terceros beneficiarios. Incluye el correo electrónico y valores que dieron lugar a la solicitud de descuento tributario, ¿cierto? Yo creo que ya
No sé si estos descuentos tributarios ya los habíamos trabajado y creo que sí habíamos visto la característica o la diferencia entre el descuento tributario y el costo y deducción, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, algo así, pero no a fondo, pues. Listo, bien. Y el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Los descuentos tributarios solicitados según los conceptos del numeral 2.3 de la resolución 70 del formato 1004. Versión 7, que es el que nosotros tenemos allí, o bajo el archivo plano sobre el cual hemos trabajado. También los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, según la resolución 26 de la resolución 70, el numeral 26.2, perdón, de la resolución 70 del año 2019, deben ir en el formato 2275. Entonces vamos a ver unos descuentos tributarios acá. Voy a cerrar esto. A ver qué nosotros tenemos bajo descuentos tributarios. Y de acuerdo a esto, pues vamos haciendo un ejercicio así bien chévere. Voy a dejar de compartir un momento. Bien, esperemos un momentico. Voy a compartir acá el prevalidador. Entonces vamos a revisar el formato 1004, que es donde encontramos los descuentos tributarios, como ustedes pueden observar allí. Ir al formato y vamos a revisar los conceptos que encontramos bajo esos descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, descuentos tributarios por inversiones realizadas en control, por donaciones, creo que estas ya las habíamos visto, impuestos sobre las ventas en importación, ¿listo? Formación o constitución, adquisición de activos, entre otros. Entonces acá pues viene muy parecido a la estructura que nosotros ya conocemos, el concepto, el tipo de documento de tercero, cédula, UNIT, pues ya conocemos hasta esta parte, el correo electrónico y el valor del abono en cuenta y el valor del descuento tributario, ¿listo? Entonces, por lo pronto, nosotros no vamos a trabajar descuentos tributarios. Los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Entonces, aquí vamos a ver el formulario de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí nos indica que van en el formulario 2275. Entonces, vamos a revisar ese formulario. En el anterior, proceso, código MSP, ¿qué es? Donde no vi. Ay, Código perdón. municipio, Siento código cosa. departamento, código municipio y código país. Era este el que me preguntabas, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Listo, bien. Aquí, con relación a los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, tenemos pues varios: enajenación de acciones, ¿cierto? Tenemos por utilidad de venta de casa o apartamento habitacional. Tenemos aportes al sistema de pensiones, ¿listo? Aquí básicamente pues son los que tiene derecho una persona o una empresa con relación a la renta, ¿listo? Ingreso no constitutivo generado por fuentes productoras de algún país del CAN, ¿cierto? Que son acuerdos comerciales que tiene como tal, de acuerdo a los TLC. Ingresos no constitutivos de rentas por donaciones, protocolo Montreal. Entonces ahí yo selecciono y viene pues lo mismo. Es decir, cuando me refiero a lo mismo, viene el tipo de tercero, el NIT, y acá pues también viene el correo, el valor del ingreso y el valor del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces vamos continuando acá. O sea, acá no vamos a profundizar. Los contratos de colaboración empresarial. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales: consorcios o uniones temporales, contratos de mandato o administración delegada, contratos de exploración
y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación, convenios de cooperación con entidades públicas, deberán informar el valor total de las operaciones realizadas durante el año grabable inherentes a las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos, con indicación para cada transacción de nombres, identificación, país de residencia o domicilio de cada uno de los terceros. O sea, ¿cómo así que de cada uno de los terceros? Pues como son uniones temporales, pues a eso hace lugar. Identificación y nombres de cada una de las partes del contrato. Formatos a Son utilizar. como, Sí, señor. profe, son outsourcing también, sí. Mm, mm, mm. No, los outsourcing es cuando yo entrego un proceso a un tercero, lo tercerizo. Ya este es cuando hablamos de contratos de colaboración, es decir, nos unimos para ejecutar un contrato entre dos empresas, entonces vamos a hacer una unión temporal, un consorcio. A eso hace relación pues estos contratos de colaboración, más o menos, ¿listo? O un convenio, entre otros, ¿listo? Ah, listo, gracias. Muy bien. Formatos a utilizar. Los pagados o abonos en cuenta de retenciones practicadas. Allí utilizamos el formato 5247. El valor total de los ingresos recibidos de devoluciones, rebajas y descuentos en el formato 5248. El valor del IVA descontable. El valor del IVA resultante de devoluciones en ventas anuladas, resueltas o rescindidas. El valor del IVA generado. El valor del impuesto al consumo y el valor del IVA recuperado en devoluciones o compras anuladas, rescindidas o resueltas, el valor del saldo de los pasivos a 31 de diciembre, el valor del saldo de los deudores por concepto de créditos activos a 31 de diciembre. Se debe utilizar la siguiente codificación. Recuerden que en la codificación, pues cuando nosotros abrimos el archivo plano, pues él nos trae unos conceptos. Entonces aquí, por ejemplo, en el concepto 1 vamos a colocar los mandatos y o administración delegada, si ese fue el tipo de contrato de colaboración. En el concepto 2, si fue un consorcio o una unión temporal, si es lo que yo voy a reportar, si esa fue la colaboración empresarial que yo hice con la otra empresa, si fue un consorcio y o unión temporal. 3, exploración y explotación de hidrocarburos, gases minerales. 4, joint venture. 5, en el concepto 5, cuentas de participación. En el concepto 6, convenios de cooperación con entidades públicas. Conceptos de los ingresos, entonces adicional pues a los conceptos del tipo de contrato, yo debo colocar el concepto de los ingresos. A, fue un mandato de administración delegada, fueron por consorcio de unión temporal, explotación de hidrocarburos, joint venture, cuentas de participación y convenios de cooperación con entidades públicas. Esto lo vamos a ver pues para que ustedes lo conozcan, pero pues no vamos a andar allí en este ítem, ¿vale? Bueno, pero sí es bueno que ustedes vayan teniendo allí pues la información. Entonces si quieren pueden ir tomando pantallazos o tomando fotos, entre otros. Conceptos de créditos activos. Se deben utilizar la siguiente codificación para los conceptos de créditos activos. El concepto, pues si es un crédito activo por mandato de administración delegada, si dentro de esos, o sea, si dentro de esos dentro de esa unión o colaboración se hizo una colaboración por créditos, con relación a los activos, es decir, si entre los dos, pues también entregaron activos para poder ejecutar esa unión temporal o esa colaboración empresarial, llamémoslo así. Concepto 1340, mandato y administración delegada, pero sí es bueno que vayan tomando nota porque ahorita voy a hacer unas preguntitas en el foro, ¿listo? Con relación a esto que estamos viendo. 1370, consorcio y unión temporal. 1350, exploración y explotación de hidrocarburos, gases minerales. 1360, joint venture. 1330, cuentas en participación. 1380, convenios de cooperación con entidades públicas. Y si entre los contratos de colaboración empresarial, pues hubo un concepto por deudas dentro de esas partes, por contratos de colaboración, es decir, por decirlo así, la unión temporal, sacaron un crédito o algo así, pues se deben de registrar
en el concepto, por ejemplo, si es un crédito por una unión temporal o una deuda que tenga esa unión temporal, se registra en la 2270. Si es un mandato, o sea, si la deuda es por un mandato, se registra en la 2240. Si es por explotación o exploración, 2250. Si es por joint venture, 2260. Si es por cuentas en participación, 2230. Y si es por convenios de cooperación con entidades públicas, es la 2280. Los contratos de colaboración empresarial, recordemos que están regulados por el artículo 27 de la resolución 70 del año 2019. Parágrafo 1. La información de las operaciones reportadas en virtud del contrato de colaboración empresarial no deberá ser reportada por los partícipes ocultos, consorcios unidos temporales, mandantes, contratantes asociados, ventures o demás partes de los contratos. Lo anterior sin perjuicio, ya les explico, de la información que cada uno de ellos, si cumple los topes establecidos en el artículo 1 de la presente resolución, en relación con las operaciones inherentes a su actividad económica. ¿Qué quiere decir? Pues que se deben de reportar, no se debe reportar como una unión temporal, sino que, por ejemplo, mi empresa A o mi empresa pues es la que tiene el consorcio. Entonces yo digo, sí, hice un contrato de colaboración con la compañía B, ¿cierto? Y creamos la unión temporal, o de eso que se creó una unión temporal. Pero yo no puedo decir, la unión temporal que se creó, que fue la compañía C, que constituimos entre la A y la B, ella va a reportar. No, cada uno lo reporta por aparte, entre la compañía A y la compañía B. Lo que indica acá es que si la unión temporal cumple con los topes establecidos, pues ellos sí presentarán la información como tal, pero si no, no. ¿Listo? Parágrafo segundo. Cuando las operaciones del contrato de colaboración empresarial se realicen a través de fideicomiso, los pagos, retenciones y o ingresos que realice el fiduciante deberán ser informados en virtud del presente artículo, señalando el número de fideicomiso. Cuando dice señalando el número de fideicomiso, pues acá nos habla pues del concepto como tal. El parágrafo 3 indica en relación con los pagos o abonos en cuenta que se realizan en virtud del contrato de colaboración empresarial por conceptos de rentas de trabajo y de pensiones, la obligación de informar corresponde a la parte del contrato que actúa como empleador. Es decir, si para este caso, en esa colaboración empresarial, pues está una parte encargada de los contratos, esa parte será la que tiene que reportar. Es decir, si la compañía A es la encargada de los contratos, esa parte será la que debe reportar. Si los contratos están a cargo de la compañía B, pues ella será la que debe de reportar. O si los contratos están a cargo de la unión temporal, pues la unión temporal será quien debe relacionarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando su notica o su apunte de la diapositiva. Profe, una pregunta. Sí, señor. Allá está trabajando un consorcio, ¿sí? Sí. Allá hay un consorcio. Al momento de que ellos adeuden algún tema, el consorcio, y haya la disolución de las dos partes que hicieron el consorcio, hay quien, al momento de pagar esa deuda, hay quien, o sea, no es que Pues beneficie, sí, es sino es que a decir, quien ocasionaría el daño. ¿Sí? no, es decir, ahí toca revisar básicamente, pues, quién debe de reportar la información, ¿listo? Es decir, la empresa A y la empresa B dice, entre los dos tenemos una deuda. Entonces, ella reporta la deuda, es decir, ella me refiero a la compañía B y la compañía A también la reporta, ¿listo?
la compañía B y la compañía A. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Pero ahí, profe, la entidad que paga la liquidación de ese contrato no entraría, ¿no es cierto? No, no No entraría. tendría nada que ver, no No, tendría nada que ver con eso. no, no tendría nada que ver con eso. Ah, listo, gracias, ¿Listo? profe. Entonces es bueno. Voy a ir continuando aquí con la siguiente diapositiva, que sigue hablando de los contratos de colaboración empresarial. Dice, ¿quiénes deben informar? Pues ya tenemos claro, deben de informar consorcios y uniones temporales, quien deba cumplir con la obligación de expedir factura, teniendo en cuenta el artículo 66 de la ley 488/98 y las opciones establecidas en el artículo 1.6, 1.4 y 1.8 del decreto 1625 del año 2016. Los contratos por exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, las personas o entidades que actúen en condición de operador o quien haga sus veces deben informar todas las operaciones inherentes en una cuenta conjunta y las personas naturales y jurídicas y asimiladas poseedoras de un título minero o quienes realicen exploración y explotación de minerales o las personas o entidades que actúen en condición de solo riesgo. ¿Listo? Vayan tomando nota y ya les cuento. Bueno, entonces vamos continuando. Contratos de colaboración empresarial, quienes deben informar los contratos de mandato de administración delegada, las personas o entidades que actúen como mandatarios o contratistas, los contratos de joint venture, pues las personas o entidades que actúen como representantes o administradores del contrato, las cuentas de participación, las personas o entidades que actúen como gestores en todas las operaciones, se debe identificar al partícipe oculto y el gestor, los convenios de cooperación, las personas o entidades que actúen como administradoras del contrato. Por favor, vayan tomando notica. Profe, ¿cuáles son esos contratos de A-Venturi? Los de Joy Venturi, esos contratos, la verdad no recuerdo, pero ya le cuento. Bueno, las operaciones de Joy Venturi es cuando, digamos, no hay un consorcio ni una unión temporal, pero se unen dos entidades o hacen un acuerdo como de marketing para sacar un producto adelante, ¿sí? Entonces, entre las dos dicen, bueno, voy a poner un ejemplo. Digamos que, a ver, espérense, y voy pensando el ejemplo.
A ver, ¿cómo podría ser? Digamos que se une la empresa de, a ver, un concesionario de vehículos se une con Waze y el concesionario de vehículos le dice, bueno, entre los dos vamos a hacer un contrato de joint venture en el que, ¿qué quiere decir eso? Pues que los dos vamos a entregar unos recursos con el objetivo de entregar un GPS o un sistema de gestión de posición ya en tiempo real y que se utilice sin datos y que venga incorporado dentro del carro, por ejemplo. Entonces se une la Mazda con Waze, por ejemplo, y entre los dos, pues los dos ponen una cantidad de dinero y ejecutan el proyecto. Más o menos esos son los contratos de joint venture para que quede un poco más claro. ¿Listo? Que es diferente un consorcio a una unión temporal, pues como ustedes bien saben, el consorcio de una unión temporal dice, bueno, vamos a sacar, hay una licitación, por ejemplo, pero yo no tengo la experiencia, pero tengo el músculo financiero y la otra empresa tiene la experiencia. Entonces unámonos, entre los dos sacamos ese proyecto adelante y dura pues lo que dure el proyecto, ¿cierto? El proyecto por el cual van a licitar, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, vamos continuando con la información de beneficiarios efectivos. Las sociedades nacionales, los establecimientos permanentes de empresas del exterior, las sociedades fiduciarias, respecto a los patrimonios autónomos, encargos fiduciarios administrativos, los administradores de fondos de inversión colectiva y quienes reporten información de contratos de colaboración empresarial deben suministrar información de sus beneficiarios efectivos en el formulario 5253. Ya vamos a ver qué conceptos tiene ese formato. Esta información no debe ser reportada por las sociedades nacionales cuyas acciones se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y aquellos fondos y patrimonios autónomos cuyos partícipes o derechos fiduciarios sean valores y se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Colombia. En la información a reportar se deben identificar todas aquellas personas que hayan figurado como beneficiarios efectivos en el respectivo año grabable, la fecha inicial, que puede ser anterior al año grabable a reportar, en cada caso debe indicar la última fecha hasta la cual tuvo la calidad de beneficiario efectivo. De lo contrario, se diligencia la fecha final 31 de diciembre del respectivo año. Ya les voy a explicar. Vamos a ver de una vez ese formato para ir trabajando eso. ¿Listo? Entonces ya lo voy a abrir acá. Acá. Bueno, lo que pasa es que, qué pena con ustedes, es que ese validador o ese prevalidador está en otra parte. O sea, yo tengo que descargar otro prevalidador. Recuerda que cuando nosotros descargamos el prevalidador inicial, me salían como 4 opciones. Entonces allí dentro del prevalidador hay una opción, la cual me habla de los contratos de colaboración. ¿Listo? Por eso es que no lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es más adelante se los voy a mostrar porque me toca desinstalar esta. ¿Listo? Para que no me genere conflicto. Igual pues no se las voy a pedir a ustedes que la descarguen porque muy seguramente algunos han tenido problemas con la normalita. Imagínense con las dos de información, pero obviamente hay empresas que tienen que descargar las dos, pero pues muy seguramente las descargan en diferentes equipos para que no genere conflictos. En caso de inversiones desde el exterior, representadas por instituciones financieras sujetas a reportar, de acuerdo con la resolución 119 del año 2015 de la DIAN, no debe reportarse el beneficiario efectivo en la medida que dicho representante esté obligado a representar toda la información en virtud del artículo 4 de la resolución 119 del año 2015 de la DIAN, respecto a todas las cuentas reportables relacionadas de dicho representante. El número de identificación de beneficiario efectivo se debe diligenciar con el número código clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal sin guiones, puntos o comas. La casilla de identificación de fideicomiso, título o contrato deberá ser reportada por los accionistas fiduciarios, las administradoras de fondo de inversión colectiva y los contratos de colaboración empresarial. Los fideicomisos y fondos de inversión colectiva se deben identificar con el número utilizado en los formatos 1013 y 1021
según corresponda a los contratos de colaboración empresarial, se identificarán con el número del contrato o con un consecutivo, el cual estará bajo control del informante. ¿Listo? Ya casi vamos a terminar con todo esto de los contratos de colaboración para luego pues poder hacer un ejercicio. ¿Listo? Mientras tanto, pues por favor vayan tomando notica de este caso, porque pues con estos casitos no vamos a hacer ejercicios, pero sí vamos a dejar eh, muy seguramente, vamos a dejar una pregunta allí en el chat o en el foro. Listo, vamos continuando. La información que se debe reportar es el tipo de informante, sociedad nacional, establecimiento permanente de la empresa del exterior, patrimonio autónomo, encargo fiduciario. Regálenme un segundo. Este creo que está un poquitico largo. Así ya vamos terminando. Continuamos con esto. La información a reportar por el tipo de informante, la sociedad nacional, establecimiento permanente de empresas del exterior, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, mandatario de administración delegado, tipo de beneficiario efectivo, tipo de documento, número de identificación. Cuando habla de tipo de beneficiario efectivo, es decir, si bajo ese contrato de colaboración se le ha pagado a alguien. Eso habla de tipo de beneficiario efectivo. Número de identificación, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, país de nacionalidad, dirección, departamento, municipio, país de residencia fiscal, correo electrónico, fecha inicial y fecha final como beneficiario efectivo, participación de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica, participación de los rendimientos o utilidades decretados o causados por la persona jurídica o estructura sin personería jurídica, valor total de los rendimientos o utilidades decretados o causados por la persona jurídica o estructura sin personería jurídica a favor del beneficiario efectivo. ¿Listo? Entonces, por favor, vaya tomando notica. Ya vamos a tomar los aspectos más del artículo 28 y empezamos a ver estados financieros consolidados. ¿Qué se debe reportar con relación a esto? Listo, vamos continuando ya con el último de este artículo 28.
para que vayan tomando pues nota. Para efectos, bueno, dejémoslo ahí y vamos continuando con el artículo 29. Entonces, para acá, para que no quede tan tedioso el tema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, y con eso vamos sacando hoy una notica, ustedes van a ir averiguando qué es lo que tiene estipulado el artículo 29 de la resolución 070 y van a subir un pequeño resumen. Entonces, pueden empezar a buscarlo y ya les voy a habilitar la plataforma para que lo suban en 10 minuticos. ¿Listo? Entonces recuerden, artículo 29 29, resolución, ¿qué, profe? de la resolución 70 del año Ah, 2019, ok. artículo 29. ¿Listo? Recuerden que esa resolución nosotros la tenemos allí en la plataforma. Creo que ustedes ya la han descargado porque la vez pasada hicimos un trabajito parecido. 70, profe. Señor, perdón. 70, 70. La resolución 70, artículo 29. Y ya pues ya la socializamos, o la voy socializando para que ustedes pues tengan más contexto de lo que se va a trabajar en esta resolución. Listo, ya les voy a crear el espacio. Y con eso vamos dejando una notica adicional para este corte ya. Lo voy a dejar en la semana 13, listo, aún todavía no está. Se va a llamar artículo 29. Ya está la actividad, pero les voy a dar, yo sé que están buscando y están haciendo resumen, entonces les voy a dar unos minuticos, ¿vale? Profe, qué pena, me repite nuevamente artículo 29 de la resolución 70. Del ¿De qué año? 2019. Recuerden que esa resolución es la que estamos trabajando para información exógena y esa la tenemos ahí en la plataforma. No recuerdo en qué semana, pero esa la tenemos ya, yo se las había subido, creo que en el primero o en el segundo corte, no recuerdo ahorita. Profe, está en la segunda semana. Sí, ¿En está dónde en la toca subir segunda, el en la segunda y en la tercera. Están las dos. Entonces, si quieren, revisen la tercera semana. En la segunda no, profe. No, en la tercera. Dice resolución 70 de la DIAN, Jenny Borges. En la tercera. ¿En dónde toca subir la profe?
Ah, bueno, no, donde tienen que subir la actividad es en la semana 13. Se llama artículo 29. Ok. Bueno, a esperar 5 minuticos a ver cómo van, ¿vale? ¿Cómo van, muchachos? ¿Cansados? Un poquito, pero tú no tienes la culpa. Ah, bueno, todos estamos cansados, no se preocupen. De pronto hoy sí terminamos antecitos, fuera de chiste, para que puedan descansar. Y yo también. Bueno, ya subieron el artículo 29. Está bastante sencillo. O aún no. ¿Listos? Vayan levantando la manito los que ya subieron la actividad, porfa. Profe, ¿qué dijo que se traba acá la video?
que si ya terminaron la actividad, Juan. Uy, a mí se me trabó eso. ¿Y ya terminó, Juan? ¿O ya No, casi? Listo, hágale. César ya terminó, Giancarlo. Se terminar es hacer el resumen y todo el artículo, profe. Sí, el artículo 29 y subirlo. El resumen. Sí, señor. No, señor. Ah, bueno. Tranquilo, hágale, va Yo trabajando. ya estoy Giancarlo. completándolo, profe. Vale. Es para saber más o menos cuánto tiempito les doy de más. ¿Listo? Es por eso que estoy preguntando. Giselle. Lady Manuela, Sandra. ¿Ya casi terminado? Ya casi. Casi, profe. Listo, gracias Manuela, gracias Sandra. Les voy a dar 5 minuticos más, ¿les parece? Y continuamos. Profe. Profe. Dime Giselle. Ay, profe, qué pena contigo. Es que te estaba intentando marcar que es que te necesitaba comentar algo, profe. Ah, si quieres en un momentico porque es que no tengo el celular acá a la mano. ¿Listo? Profe, O ay, si quieres lo me que pasa escribes es por el que... WhatsApp, que el WhatsApp sí lo tengo acá abierto desde mi computador. Ah, vale, profe. Sí, ya te ¿Listo? escribo, profe. Listo, Vale. listo. Bueno, entonces tienen un minutico para terminar la actividad.
¿Listo, muchachos, ya? Yo ya. Listo. Profe, un momentico que me sacó la sesión. Bueno, vayan terminando. Igual, pues el objetivo era que lo fueran revisando y lo fueran analizando allí. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Y el artículo 29, ustedes van a hacer un resumen pues ya un poco más detallado. Hablar de los grupos económicos y empresariales. ¿Quién será responsable de preparar y difundir los estados financieros consolidados en la aplicación de normas vigentes en Colombia? Deberá reportar. Recuerden que cuando hablamos de grupos empresariales, filiales, subordinadas, ¿cierto? Entre otros, pues este tipo de empresas tienen que emitir estados financieros consolidados. Por eso habla de acá de la información referente a los estados financieros consolidados. La relación, los estados financieros consolidados se deben diligenciar en el formato 1034 versión 100 y la información de compañías subordinadas, ¿cierto? Debe ir diligenciada en el formato 1035. Recordemos que una subordinada es aquella que recibe como órdenes de la casa matriz o de la subsidiaria. ¿Listo? Información de compañías subordinadas del exterior. Si yo tengo una subordinada del exterior, pues lo debería reportar allí en el formato 1036. ¿Listo? Entidades controladas en el exterior sin residencia fiscal. ¿Listo? Cuando habla de entidades controladas, recordemos que cuando hablamos de entidades controladas es cuando yo soy dueño de una empresa. O sea, mi empresa A es dueña de la empresa B. No es una unión temporal, ¿sí? Que es diferente a lo que veníamos trabajando. Simplemente es que yo compré, digamos, yo como empresa A, como persona jurídica A, compré una empresa B y tengo control sobre la entidad, es decir, tengo más del 50% de las acciones, ¿listo? Habla de eso. Pero la particularidad es que la empresa que yo compré, que la empresa A compró, es decir, la empresa B, está en el exterior, es decir, no tiene residencia fiscal acá en Colombia, ¿listo? Los residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia, de acuerdo con los artículos 882 y 883 del Estatuto Tributario, están obligados a presentar cualquier tipo de información exógena, deberán suministrar respecto a cada uno de los controlados en el formato 1036, versión 8, la siguiente información. Tipo de informante, identificación de la subordinada o vinculada, nombre o razón social de la subordinada o vinculada, país de subordinación o vinculada, vehículo de inversión, o sea, por qué raíz fue que se hizo la inversión, eh, forma de control, tipo de control, ¿listo? O sea, forma, pues bajo qué operación pues está ejerciendo el control y bajo qué tipo. Es decir, si es por acciones, si es por acciones directamente adquiridas, por acciones en conjunto, ¿listo? 8, participación en el capital de la subordinada vinculada, o sea, cuánto dinero yo tengo en la subordinada vinculada. Y 9, participación en los resultados de la subordinada vinculada. ¿Listo? Vamos a dejar por hoy hasta ahí y ya la próxima semana vamos a ver brevemente o rápidamente lo que nos hace falta de las diapositivas y vamos a arrancar con un planteamiento de un ejercicio, es decir, la compañía en el año 2020 realizó estas operaciones, ¿qué formularios diligenciaría? Estos, listo, entonces diligencielos, eso es lo que vamos a hacer. Lo que queda dentro de 8 días y lo que queda dentro de 15 días. ¿Listo? Ya terminando, pues básicamente lo que queda de diapositivas es lo que nos hace falta pues para terminar de ver el artículo, la resolución 70, que ya básicamente pues es muy corto. Brevemente la primera media hora de la otra clase pues lo terminamos de ver y arrancamos con un ejercicio, ¿vale, chicos? Entonces lo que yo les dije, hoy Listo, profe. Profe, ¿me regalas, porfa, una Claro, copiecita para Sí, tomarle una profe, copia gracias. al resumen del artículo 29? claro, claro, claro. Listo, entonces aquí voy a compartir. Voy a compartir, no sé qué pasó con mis controles. Ahí está, ¿no? Ahí está. Acá.
Tranquila, Gisette, por favor, revisa ahora el video. ¿Listo? Vale, no te preocupes. Listo, entonces te voy a dejar. Esa ya la puedo pasar, ¿cierto? Listo, profe, sí, ya. ¿Y esta ya? Ya. Ah, bueno, ya está ahí. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que descansen, que descansemos y que pasen buena noche, que estén muy bien. Hasta mañana. Ah, bueno, los que no terminaron de Gracias, subir la actividad, la pueden subir. Todavía pues tienen plazo si no han terminado de subirla. Igual tienen tiempo. Y recuerden diligenciar el seguimiento. Muchas gracias, chicos. Bueno, profe. Sí, gracias, que Buenas descansen. noches, gracias. Chao. Gracias. Hasta mañana. Que Chao, descansen. compañeros. Juicio, Chao a todos. gracias. Buenas Chao, noches. Juicio. Chao.